5640696, están entrando mensajes, los voy a comentar en algún instante más, porque ahora lo tengo en línea a Ariel Barraud. Ariel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, cuénteme, ¿es cierto que estamos pagando menos impuestos? Bueno, el informe nuestro es acerca del nivel agregado de presión tributaria en la economía, y que ver con toda la actividad económica en Argentina, y analizamos qué pasó en los últimos 2 años con la presión fiscal efectiva. Le llamamos de esa forma al cálculo del total de recursos que recauda el gobierno nacional, dividido el Producto Bruto Interno, que es el Producto Bruto es lo que genera la economía en un año, digamos. Entonces, normalmente las variables las medimos de esa manera para no estar con problemas, digamos, ya que estamos en una economía inflacionaria, no estar hablando en pesos, sino en términos reales, digamos. Entonces, lo que se verificó es eso, precisamente, fruto básicamente de algunos cambios en algunos tributos puntuales, ¿no? Claro, esto, digamos, es suficiente, no es. Es un principio o un inicio, ¿no? Yo quiero preguntarte en tu condición de economista profesional e integrante del IARAF. Hablamos mucho del IVA, hablamos mucho de ingresos brutos. El otro día Duhovne, en una entrevista en La Nación Más, hablaba del tema ingresos brutos, efecto cascada. ¿Qué pasa con los impuestos aplicados sobre las cosas básicas? Es decir, por lo menos en provincia de Buenos Aires, 43% de lo que pagamos de la tarifa de energía eléctrica son impuestos o gabelas de distinto tono que a veces ni siquiera sabemos qué son porque están indicadas con un número. Pasa lo mismo con el gas, donde inclusive en provincia de Buenos Aires los vecinos de a pie le pagamos a Camusi Gas Pampeana su impuesto de ingresos brutos que viene cargado, distribuido en nuestra factura. O qué pasa con el combustible, ¿no? El otro día leí un estudio que decía que a valor dólar, antes de impuestos, el combustible estaba al mismo precio que en Miami, pero claro, cuando le cargas los impuestos nos vamos al demonio, ¿no? Sobre ese esquema no se habla, tampoco tenemos ni idea cuánto recauda el Estado o los estados con ese tipo de impuestos directos. Sí, estos son los impuestos, digamos, que varios municipios y provincias han decidido cobrar impuestos sobre tarifas de servicios, como puede ser los que mencionás vos, y con lo cual, digamos, se mantuvo relativamente estable durante los periodos en los cuales había subsidio a estas tarifas, y al retirarse los subsidios gradualmente en estos últimos años, no se ha cambiado ese porcentaje fijo del servicio que iba como impuesto para varios municipios y provincias que lo hacen así, y evidentemente genera un nuevo salto, digamos, del propio precio, más allá del que genera la quita del subsidio y la suba de tarifas. Entonces, claramente, en esos casos, el impuesto, digamos, o las tasas que se cobran sobre esos servicios, del uso de los combustibles y demás, terminan generando un efecto que termina teniendo el bien o el servicio un mayor precio que el que tendría en ausencia de esos impuestos. Lo que pasa que es una estructura tributaria que se fue haciendo cada vez más compleja, como decías vos, cada vez más oculta, si se puede decir entre comillas, y que permitía, digamos, al no ser tan visible para el vecino o para el ciudadano, permitía tener un nivel elevado de ingresos a esos niveles de gobierno, con los cuales lo que se hizo fue en general aumentar el nivel de gasto. Entonces terminamos con una estructura del sector público en los distintos niveles de gobierno apoyada en ese aumento de la recaudación, que después es muy difícil de desarmar, digamos. Claro. Nosotros si nos fijamos una serie más larga, si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, vemos que, por ejemplo, en 2003, para tomar el primer año, digamos, del gobierno anterior, se inició con una presión tributaria nacional del 19% y se terminó ese ciclo con una presión tributaria del 26% del producto. Esa suba de 7 puntos, obviamente no se puede desarmar de un día para el otro, que es un poco también la discusión muy actual que hay, porque no solo los ingresos subieron 7 puntos del producto, sino que también subió el gasto. Paralelamente con el ingreso subía el gasto, digamos, con una carrera del huevo y la gallina,
no se sabe si es que subió la presión para financiar un gasto más alto o subió el gasto, digamos, porque la presión o porque los recursos eran más altos y bueno, llegamos a una situación donde lo que le llamamos el tamaño del Estado, medir por el lado del gasto, por el lado del ingreso, terminó siendo muy elevado. Bueno, ahí es donde me parece a mí que hay, por lo menos yo siento que hay que hacer mucho énfasis cuando aparecen planteos como los que hay, cuestionando que el gobierno va, digamos, gradualmente, ¿no? Es decir, desarmar este esquema objetivamente provocaría una situación de colapso que no sé quién políticamente podría bancar, ¿no? Sí, y por el lado, desde el punto de vista, digamos, del sector público, se encuentra, digamos, en los últimos años con una estructura de recaudación que le permite recaudar mucho en porcentaje del producto y también tiene que gastar mucho. Por el lado del sector privado, la principal queja o uno de los principales reclamos respecto precisamente a lo que hablabas vos recién del costo argentino o del costo en cada una de las provincias o los municipios, tiene que ver con tener que enfrentar una carga impositiva tan alta, digamos, sobre todo para quienes están en la actividad formal. Claro. En muchos sectores supera el 50%, eso quiere decir básicamente que tenemos un socio casi mayoritario que es el Estado, que en cada una de las actividades se lleva, digamos, el 50% de nuestros ingresos. Sí, por supuesto que sí. Ahora, decime, en esta idea de progresión a la baja, ¿no? Y tomando en cuenta que el ascenso fue en simultáneo, es decir, te subo 7 puntos la carga impositiva, pero a la vez no sé si subió 7 o más todavía el gasto del Estado. ¿Ustedes ven algún tipo de acción o articulación que pueda llevar a una combinación de ambos factores y un tiempo previsible para que esto ocurra? Sí, mira, lo que se ve, por lo menos desde el punto de vista de los acuerdos y consensos que se están firmando, sobre todo a partir del año pasado, con la cuestión de la responsabilidad fiscal, el consenso fiscal y la reforma tributaria, se está buscando, digamos, ese objetivo, ese norte. Obviamente que no se lo está buscando de un día para el otro, incluso en las propias reformas se plantean objetivos temporales que incluso superan los mandatos actuales, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales. Pero se está buscando ir hacia un esquema de menor participación del Estado en la economía y de menor participación, obviamente, de los impuestos dentro de lo que es el ingreso, digamos, del sector privado, porque, bueno, hay como una especie de diagnóstico compartido, que esto que todos decimos de que el tamaño del Estado se hizo demasiado grande, digamos. No hay un tamaño objetivo del Estado que, digamos, bueno, con este número, el 20% o el 25%, es el tamaño óptimo del Estado. Obviamente depende de cada país, depende también de cada época, lo que los propios ciudadanos pueden considerar que debe ser la participación del Estado en la economía. Si la ciudadanía apoya, digamos, un Estado muy presente, como pasó en las décadas anteriores, tenía sentido que sea alta la participación del gasto y la recaudación. Si hay algún cambio de idea o si se vio que hubo cierto fracaso, digamos, en una participación muy alta del Estado, habrá que ir volviendo gradualmente a una menor participación sin llegar a los extremos de, como siempre hacemos en Argentina, ¿no? Nos vamos de una punta a la otra, de una economía completamente privatizada donde el Estado no tenga nada que decir. Bueno, pero ahí la verdad que yo en ese sentido veo que se está buscando como una suerte de punto de equilibrio. Es decir, hoy estaba mirando un Twitter de Javier Iguacel, responsable de Vialidad Nacional. Se está asfaltando como nunca, con criterios de calidad. Yo por lo menos en los últimos 25 años no los había visto jamás. Con récord de actividad para el sector, pero con mucha actividad privada. Nos manejamos en antagonismos, me parece un tanto falsos con respecto de eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que también estamos en una época que, a diferencia de épocas anteriores, hay una mayor participación de la tecnología y de las posibilidades de que se pueda controlar el sector, la participación tanto del sector público como también del sector privado, con mayor facilidad por parte del ciudadano, digamos. La cuestión tecnológica permite que hoy en día podamos estar
más sobre el control de datos, el control de la ejecución de distintas obras públicas, el control sobre la ejecución de distintos datos de gasto corriente. Digamos, hoy en día es posible ver cómo gasta diariamente un gobierno, digamos. Entonces, es mucho más transparente, tenemos la posibilidad de tener mucha más transparencia. De ahí en adelante hay que ver si los gobiernos aceptan esta demanda de la sociedad y empiezan a brindar esta transparencia. Esto solo ya permite un mayor control o un mayor control potencial sobre cómo desarrolla sus actividades el sector público y evita todas las posibilidades, digamos, de ineficiencias como mínimo en el sector público, y ni que hablar de la corrupción. Sí, sin duda. Bueno, para quedar reflejado entonces, si ustedes hacen una lectura de que hay un descenso de la carga impositiva, ¿en qué nivel? Bueno, lo que nosotros medimos es que fue entre 2015 y 2017, llegó a 1,4 del Producto Bruto. O sea, 1,4% del Producto Argentino es la caída que hubo en puntos porcentuales en el total de la recaudación. Obviamente dejamos fuera de estos cálculos al blanqueo, porque fue una situación atípica que se dio en 2016-2017, sino que lo que queremos ver es cuál es el cambio efectivo en la estructura de la recaudación tributaria nacional. Y evidentemente esta caída de 1,4 puntos está en gran parte explicada por la caída de la recaudación de ganancias, como porcentaje de producto, obviamente no en términos nominales, sino que ganancias ahora representa un punto menos del producto que lo que hacía en 2015, y obviamente los derechos de exportación, que explican 0,6 puntos del producto de caída, ¿no? Porque se rebajaron los derechos de exportación en algunos sectores desde el inicio del gobierno actual, nacional. Y hubo solo subas en impuestos como derechos de importación e internos coparticipados, que son impuestos más ligados a la actividad, o en el caso de las importaciones, a la reapertura de la actividad importadora, que generaron más ingresos país. Entonces, lo que vemos que en definitiva hubo una caída en dos impuestos importantes, que son ganancias y derechos de exportación, que implican no solo una caída en términos del producto, ¿no? Una caída de la presión de un impuesto de impuestos nacionales, pero hay que tener en cuenta que esta caída no es solamente afrontada por el gobierno nacional, porque ganancia es un impuesto coparticipable, y porque parte de los derechos de exportación del complejo sojero van hacia las provincias. Entonces, en este caso, hay como un esfuerzo compartido ya de entrada entre nación y provincias. Falta el análisis, que lo estamos haciendo ahora, de qué pasó con la presión tributaria provincial en Argentina en este mismo periodo, para después hacer la imagen completa, digamos, de qué pasó. La lectura completa, por supuesto. Siempre el problema es que un poco también para volver a lo que iniciabas vos en la conversación. Nación, provincia y municipios, todos cobran impuestos, y lo que se venía observando era que todos cobraban como si el contribuyente fuera uno para municipio, uno para provincia y uno para nación. El problema es que el contribuyente es siempre el mismo. Entonces la presión tributaria se va agregando, ¿no?, a medida que subimos o bajamos de nivel de gobierno. Sin ninguna duda. Que tengas un muy buen día. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Muy amable. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.